Hoy hablaremos de un hombre que ocultó su verdadera naturaleza bajo una sonrisa pintada y un disfraz colorido, un vecino amable, un empresario exitoso, un hombre activo en su comunidad, pero también uno de los asesinos seriales más despiadados de la historia. Bienvenidos a Tras la Sangre, el espacio donde exploramos las historias más oscuras del crimen real. Aquí, cada capítulo revela los secretos de los asesinos que marcaron a la humanidad con su brutalidad y engaños. John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el segundo de 3 hijos en una familia de clase trabajadora. Desde niño, su vida estuvo marcada por el abuso físico y emocional. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y alcohólico empedernido, lo golpeaba con cinturones, lo humillaba frente a su madre y sus hermanas, y lo llamaba marica por su carácter tímido y sensible. Soñaba con ser aceptado, pero el único modelo masculino en su vida era un padre violento que lo despreciaba. A pesar del maltrato, John anhelaba la aprobación paterna. Cada vez que ayudaba en la casa o intentaba destacar en la escuela, buscaba una palabra de orgullo de su padre, pero nunca la recibió. Esta mezcla de rechazo, dolor físico y humillación constante sembró en él un resentimiento que más tarde explotaría de manera inimaginable. Un amigo de la familia Gacy abusó sexualmente de él. Gacy nunca se atrevió a contarlo por miedo a que su padre lo culpara o lo golpeara. Esa experiencia lo marcó profundamente y añadió una nueva capa de confusión a su identidad. Durante la adolescencia, intentó refugiarse en actividades sociales, pero su carácter retraído lo mantenía al margen. Tenía una extraña habilidad para manipular con encanto a quienes lo rodeaban, pero siempre escondía un núcleo de ira y frustración que se acumulaba bajo la superficie. Durante los años 60 y 70, John Wayne Gacy comenzó a construir la máscara que lo protegería durante décadas. Ante los ojos de su comunidad, era un hombre ejemplar, trabajador, amable y siempre dispuesto a ayudar. En 1964 se casó con Marlene Myers, con quien tuvo 2 hijos. Vivían en un vecindario tranquilo de Waterloo, Iowa. Mientras tanto, Gacy abrió su propio negocio de construcción, llamado PDM Contractors, que le generaba ingresos y le permitía contratar jóvenes, a quienes usaba como su principal fuente de víctimas. Lo más perturbador es cómo cultivó una imagen de buen vecino. Participaba activamente en organizaciones cívicas, era voluntario en su iglesia, y llegó incluso a convertirse en presidente de una asociación local. En los eventos sociales, John era visto como un hombre extrovertido, encantador y trabajador. Pero lo que más llamaba la atención era su faceta de payaso. Bajo el nombre de Pogo el payaso, Gacy se disfrazaba con un traje de colores y maquillaje llamativo para animar fiestas infantiles, visitar hospitales y participar en desfiles comunitarios. Para todos era un gesto noble, un hombre adulto entregando alegría a los más pequeños. Nadie sospechaba que, bajo ese disfraz, se ocultaba un monstruo. Esta fachada de respetabilidad fue clave para su doble vida. Mientras en público era un empresario exitoso y un payaso querido, en privado comenzaba a dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros. Detrás de su sonrisa pintada y su traje de payaso, John Wayne Gacy escondía oscuros deseos que pronto comenzaron a manifestarse. Su primera víctima conocida fue Timothy McCoy, un joven de 16 años al que conoció en la estación de autobuses de Chicago en enero de 1972.
Según relató Gacy más tarde, invitó a McCoy a pasar la noche en su casa. A la mañana siguiente, al verlo con un cuchillo en la mano mientras preparaba el desayuno, Gacy sintió un pánico repentino. Pero aquel miedo se transformó en excitación. Lo atacó brutalmente, lo apuñaló en el pecho y lo mató en su propia habitación. Después del asesinato, Gacy experimentó una revelación perturbadora. En sus propias palabras, me di cuenta de que matar a alguien me producía más placer que nada en la vida. Aquel crimen se convirtió en un detonante. Desde ese momento la violencia y el asesinato pasaron a ser parte de su identidad. Lo que comenzó con un ataque supuestamente impulsivo se transformó en un patrón. Gacy perfeccionó su modus operandi, atraía jóvenes vulnerables con promesas de trabajo en su empresa, dinero fácil o simplemente compañía. Una vez dentro de su casa, aplicaba su famoso truco de las esposas. Convencía a sus víctimas de que le permitieran esposarlas como parte de un juego, y cuando quedaban atrapadas, la pesadilla comenzaba. La muerte de Timothy McCoy marcó el inicio de una espiral imparable. Gacy descubrió que podía matar y salirse con la suya. Para 1972, John Wayne Gacy ya no era un improvisado. Había desarrollado un método calculado y cruel que le permitía cazar y desaparecer a sus víctimas sin levantar sospechas. Casi siempre elegía jóvenes vulnerables, chicos que hacía autostop, empleados temporales, adolescentes de barrios pobres o incluso muchachos que conocía en estaciones de autobuses. Les ofrecía trabajo en su empresa de construcción, dinero rápido o simplemente compañía, y con esa promesa los convencía de entrar en su casa. Una vez dentro, comenzaba su espectáculo macabro. Les mostraba trucos de magia o imitaba su papel de Pogo el payaso. Entre risas y bromas, sacaba un par de esposas metálicas y proponía un truco. Si los chicos aceptaban, él mismo se ponía las esposas, para luego liberarse con una llave oculta. Después, convencía a la víctima de que intentara. En ese momento, Gacy aseguraba las esposas con firmeza y, con una sonrisa siniestra, revelaba la verdad. ¿Sabes qué diferencia hay entre tú y yo? Yo tengo la llave. Después, con frialdad absoluta, ocultaba los cuerpos. La mayoría eran enterrados en el espacio bajo su propia casa, un oscuro y estrecho crawl space donde con pala y cal ocultaba cada cadáver. Otros fueron lanzados al río Des Plaines cuando ya no quedaba espacio. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó a al menos 33 jóvenes y adolescentes. Su casa se convirtió en un cementerio invisible, un lugar donde la fachada de un empresario ejemplar y un payaso sonriente escondía la realidad más espeluznante de Chicago. Mientras decenas de jóvenes desaparecían en Chicago entre 1972 y 1978, nadie sospechaba de John Wayne Gacy. Al contrario, era considerado un modelo de ciudadano. Para sus vecinos, era el hombre que siempre saludaba con una sonrisa, el que organizaba barbacoas en su jardín, el que parecía estar siempre dispuesto a ayudar. Nadie sospechaba que, justo debajo de esos encuentros familiares, en el sótano de su casa, reposaban los cuerpos de sus víctimas. El 11 de diciembre de 1978 marcó el principio del fin para John Wayne Gacy. Esa noche, un joven de 15 años llamado Robert Piest desapareció tras terminar su turno en la farmacia donde trabajaba. Antes de irse, le dijo a su madre que un contratista local le había ofrecido un trabajo que pagaba bien. Ese contratista era John Wayne Gacy.
La familia denunció la desaparición de inmediato y la policía comenzó a investigar. Gacy, confiado en su carisma, intentó engañar a los oficiales diciendo que nunca había visto al chico, pero la presión aumentó. Los agentes obtuvieron una orden de registro para su casa, y lo que encontraron levantó todas las alarmas. Dentro de la vivienda hallaron artículos inquietantes, anillos, pulseras, ropa que no pertenecía a Gacy y fotografías de jóvenes desaparecidos. El hedor en la casa era insoportable, pero él insistía en que provenía de un problema de plomería. Durante semanas, Gacy fue puesto bajo vigilancia. Lo seguían día y noche, mientras él se mostraba cada vez más errático. Bebía compulsivamente, conducía sin rumbo y hasta llegó a confesar a sus amigos que su vida había terminado. La presión lo hacía colapsar. El 21 de diciembre de 1978, la policía finalmente obtuvo una orden completa para excavar en el sótano y el crawl space de su casa. Lo que encontraron allí fue indescriptible: restos humanos enterrados bajo capas de tierra, huesos que asomaban entre la arena, cadáveres envueltos en cal y bolsas de plástico. Cada pala que removía la tierra revelaba una nueva víctima. Mientras las autoridades descubrían el infierno bajo su hogar, John Wayne Gacy fue arrestado. El hombre que se presentaba como vecino ejemplar y payaso sonriente quedaba expuesto como uno de los asesinos seriales más crueles de la historia. El juicio de John Wayne Gacy comenzó en febrero de 1980 y captó la atención del mundo entero. El acusado, que había pasado años disfrazado de payaso y organizando fiestas comunitarias, enfrentaba ahora cargos por 33 asesinatos. La defensa intentó alegar locura. Sus abogados sostenían que ningún hombre en su sano juicio podía haber cometido atrocidades tan inimaginables. Pero los psiquiatras dejaron claro que Gacy no era un loco descontrolado, sino un psicópata frío y calculador, plenamente consciente de sus actos. Planeaba sus crímenes, se deshacía de los cuerpos con método y vivía una doble vida sin levantar sospechas. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes: restos humanos extraídos del crawl space de su casa, objetos personales de las víctimas y los testimonios desgarradores de las familias que nunca volvieron a ver a sus hijos. Cada palabra era un recordatorio del infierno que Gacy había creado en su propio hogar. El 13 de marzo de 1980, tras semanas de testimonios y pruebas, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos, 33 asesinatos. El juez lo condenó a 12 sentencias de muerte y 21 cadenas perpetuas. El payaso asesino pasaría el resto de sus días esperando la inyección letal. John Wayne Gacy pasó 14 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, mostró la misma frialdad que lo había caracterizado en el juicio. Pintaba cuadros de payasos, algunos de ellos autorretratos como Pogo, y los vendía a coleccionistas morbosos que buscaban un recuerdo del monstruo. El 10 de mayo de 1994, finalmente llegó el día de su ejecución. En la prisión estatal de Crest Hill, Illinois, Gacy fue llevado a la sala de inyección letal. Sus últimas palabras fueron tan perturbadoras como su vida: "Kiss my ass". Bésenme el trasero. Con esa arrogancia, el payaso asesino enfrentó su final. La inyección letal tardó más de lo esperado. Fallos técnicos retrasaron el procedimiento, aumentando la tensión en la sala. Minutos después, John Wayne Gacy fue declarado muerto a las 12:58 de la madrugada. El monstruo había caído, pero el terror que sembró seguiría vivo.
Este fue el caso de John Wayne Gacy, el payaso asesino que ocultó el horror bajo una sonrisa y enterró su maldad bajo los cimientos de su propia casa. Esto fue Tras la Sangre. Si este caso te impactó, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. Aquí, cada semana, abrimos las páginas más oscuras del True Crime, y lo que viene te pondrá los pelos de punta.